Los ideales y valores de Afrovoces 90.5 FM. Una de las voces más reconocidas del periodismo nacional está aquí, en la 90.5 FM, transformando la comunicación. Escuchas DRB Noticias con Daniel Rentería. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 2 de la tarde y 5 minutos, saludándole desde el puerto de Acapulco, desde el paraíso de América, con lo relevante en la información nacional, por supuesto la información estatal de aquí, del puerto de Acapulco y más allá de nuestras fronteras. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos a través de Afrovoces 90.5 FM, transformando la comunicación. Gracias por compartir, por hacer desde luego esta comunidad mucho más grande y para que usted siempre esté bien informado. Gracias. Hoy estaremos, pues sí, tocando temas muy importantes, temas variados, desde luego todo lo que está sucediendo en la Ciudad de México, un caos lo que está ocurriendo en el centro de la Ciudad de México con pues todos los desmanes, las marchas, lo que está provocando la gente. Ha perdido el ojo uno de los maestros que se están manifestando del estado de Guerrero. Justamente se informó que ha perdido un ojo luego de las agresiones, de los enfrentamientos. Tendremos todos los detalles. Han vandalizado también todo lo que tiene que ver con la Copa del Mundo. Es desde luego que ellos quieren ingresar al Zócalo para, sí, generar justamente este caos ahí donde está construyéndose el FanFest. Sin embargo, estas enormes vallas metálicas les han impedido que lleguen. Ha sido de verdad una situación muy complicada, muy compleja, tanto para las autoridades como también para toda la ciudadanía allá en la capital de la República Mexicana, que ha trastocado desde luego el día a día. Ya le estaremos informando a detalle de todo ello. Buenas noticias, se fortalece la conectividad en el puerto de Acapulco, se empieza ya a mejorar este panorama aéreo de la conectividad hacia Acapulco, hacia Zihuatanejo y todo el estado de Guerrero, con nuevos vuelos que han llegado ya a la entidad. Bueno, hoy estaremos también hablando acerca de esto que también resulta triste, lamentable, lo que está sucediendo en el Tecnológico de Acapulco, las protestas, los desmanes, golpes, en fin, ya le estaremos informando el contexto, la realidad de lo que está sucediendo entre jóvenes estudiantes, directivos, y la verdad que pues sí, qué pena todo lo que está sucediendo. Oigan, Protección Civil alerta nuevamente sobre la zona de alta presión, se vienen lluvias fuertes, hay un seguimiento muy puntual sobre un fenómeno ciclónico que podría generarse en el Pacífico mexicano, ya se está desde luego monitoreando, y la invitación tanto del gobierno del estado, Protección Civil y Protección Civil de Acapulco, para que estemos todos muy alertas, muy pendientes, siguiendo la información de lo que está sucediendo. Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, reaparece en fotografía con su hijo Andrés López Beltrán, pues sí, apoyándolo porque ahora buscará ser diputado federal. Y una extraordinaria noticia, muy buena, que en lo personal me da mucho gusto, pero que es noticia nacional. El periodista deportivo Julio Ibáñez ha sido liberado ya de la prisión domiciliaria allá en Sudáfrica, ya viene de regreso a nuestro país. Enhorabuena, la verdad que eso da mucho gusto. 9 días para la Copa del Mundo de México 2026. Emanuel Méndez, ¿qué tendremos hoy? Tenemos la información de que Gilberto Mora es uno de los futbolistas más jóvenes, se juega las copas del mundo, es el más joven de este mundial con 17 años y 240 días. Caso contrario, y no es Francisco Guillermo Ochoa Magaña, el futbolista más veterano. Es el caso de un portero escocés que tiene 43 años y
162 días, se llama Greg Gordon, internacional de Escocia. Esta es su tercera mundial, y el portero escocés, el más veterano de este mundial 2026. Ya llegó Sudáfrica. Los Bafana llegaron al aeropuerto internacional Felipe Ángeles hoy por la madrugada y van a concentrarse en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en un hotel y un centro en zona plateada de la ciudad de estado de Hidalgo, y van a tener sus entrenamientos. Mañana inician las actividades de la selección sudafricana para jugar el partido inaugural del Mundial 2026, que va a ser a las 11:30 de la mañana. Inicia la apertura, la inauguración de este Mundial 2026. Jürgen Maica, director de FIFA en México, confirmó este dato y también invita a la población mexicana, a los visitantes, que una vez más busquen las plataformas oficiales para comprar boletos. Hay mucho fraude en el ámbito digital, sí hay muchas denuncias, y también la FIFA ha dado a conocer que varias plataformas que hacen transmisiones piratas pues van a ser perseguidas. Se han encontrado alrededor de 35,000 plataformas piratas de transmisiones, es lo que ha detectado el algoritmo, y se le ha pedido a los gobiernos de México, de Estados Unidos y Canadá, y también de todo el mundo, que se persiga. La FIFA quiere resguardar sus derechos. 35,000 plataformas piratas. Exacto. Por eso es que están, pero encima de todos, con mucho cuidado, todo lo que se publica en redes sociales respecto a la Copa del Mundo, el tema de los derechos está bien severo, así que no se arriesgue porque le puede resultar muy caro. Y por comentar que también para la industria restaurantera, el tema de los derechos de las campañas publicitarias que manejen también la FIFA y el gobierno de México, pues han dicho que sí va a haber ciertas restricciones para los restaurantes y centros comerciales y diferentes industrias que quieran ocupar pues frases del mundial que sean propiedad de la FIFA. Sí, no va a ser tan fácil, Señores restauranteros, tengan mucho cuidado. Yo sé que pues sí queremos todos ganar en esta Copa del Mundo, pero tengan mucho cuidado, porque si usted no tiene los derechos y no compró justamente ese decodificador que le permita tener ahí los partidos, no lo puede hacer. Se puede meter en un problema muy grave. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más. Todos los detalles de esta y otras noticias. Estás escuchando DRB Noticias con Daniel Rentería, Heidi Nieves y Emanuel Méndez. Durante siglos, los pueblos afrodescendientes han sido parte fundamental de la historia de México. Desde la fundación de comunidades en la Costa Chica y Veracruz hasta sus aportes en la música, el lenguaje y la independencia nacional. Sin embargo, durante mucho tiempo su presencia fue invisible, ausente en los libros, en los datos y en las políticas públicas. Cuando una comunidad no es contada, sus necesidades no se ven. Esa invisibilidad tiene consecuencias. Sin datos oficiales, no hay programas dirigidos a la educación, a la salud o a la preservación cultural. Sin reconocimiento, la discriminación se mantiene y el progreso se retrasa. El artículo 2 de la Constitución mexicana cambió esto. Ahora garantiza el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a autoidentificarse y ser incluidos en las estadísticas nacionales y la planeación pública. Este derecho transforma la invisibilidad en presencia, asegurando que cada política refleje la diversidad del pueblo mexicano. En el próximo censo o encuesta gubernamental, identifícate con orgullo. La visibilidad no es simbólica, es la base de la igualdad, la representación y el respeto. Corredes Negras por la Paz y la Justicia trabaja con comunidades para hacer realidad sus derechos a la educación, la vivienda, la infraestructura, la alimentación y más. Infórmate sobre tus derechos constitucionales y cómo protegen a las comunidades afromexicanas en gov.mx/INPI o en nuestras redes. La invisibilidad es silencio. Ser contados es poder. Corredes Negras por la Paz y la Justicia. Estás escuchando DRB Noticias en la 90.5 FM, transformando la comunicación. Gracias por continuar con nosotros en DRB Noticias a través de Afrovoces 90.5 FM, transformando la comunicación. Ya les comentaba acerca de esto que ocurrió en la Ciudad de México, en los desmanes, en las manifestaciones de los maestros de la CENTE, como uno de ellos perdió un ojo. Lupita Guzmán, ella nos tiene todos los detalles de lo que sucedió
allá en la capital de la República Mexicana. Hola, ¿qué tal, Daniel? Comentarte que el maestro originario del estado de Guerrero, Proceso González Columbo, perdió el ojo izquierdo luego de que este lunes 1 de junio fue impactado por una bala de goma durante el enfrentamiento entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y policías de la Ciudad de México. Esto ocurrió en el centro histórico de la capital del país este martes, minutos antes de ingresar a una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación. El dirigente de la CENTE sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, confirmó el diagnóstico médico de Proceso Columbo González y de Octavio Guerrero Jerónimo, dos docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero, que resultaron heridos en el inicio de la huelga nacional de la CENTE. El líder sindical denunció que el daño es irreversible que sufrió Proceso González fue consecuencia de una pésima atención en el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, debido a la falta de médicos especialistas. Pues aquí con esta información y lamentable noticia para este docente. Hasta aquí con mi información. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lupita. Bueno, pues a 9 días del inicio de este mundial, otra de las figuras de futbolistas instaladas en el Paseo de la Reforma fue derribada y marcada con las consignas: la CENTE vive y si no hay solución, no rodará el balón. Los hechos sucedieron durante las movilizaciones de los docentes en la Ciudad de México. Integrantes de esta CENTE pues consiguieron no solamente derribar una, sino varias estatuas colocadas a lo largo del Paseo de la Reforma, y no solamente eso, han vandalizado también ahí en esta misma avenida tan importante como es el Paseo de la Reforma. Durante estas movilizaciones en la Ciudad de México, integrantes del magisterio han derribado toda clase de figuras y mobiliario referente a la Copa Mundial, además de los daños causados, por supuesto, a los comercios, a las tiendas, a las empresas instaladas a lo largo de la avenida a lo largo de la avenida de Paseo de la Reforma, ahí en la Ciudad de México. Ahí a la altura de El Caballito, en el cruce de Circuito Interior y Reforma, los docentes mantienen sus protestas para exigir la atención a sus demandas por parte de las autoridades. Y sí, la verdad es que ha sido una situación complicada, caótica, lo que ha estado sucediendo allá en la Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que se mantiene abierto el diálogo, que han estado hablando con ellos, pero pues hasta el momento no ha habido un acuerdo, así que habremos de esperar para saber qué es lo que sucede entonces, porque sí, a 9 días tiene que haber una solución, porque la situación se ha complicado allá en la Ciudad de México con los manifestantes de la CENTE. Ya escuchábamos a Lupita Guzmán, que uno de ellos, pues sí, lamentablemente, terrible esto, ha perdido un ojo, lamentabilísimo, decíamos, y bueno, pues veremos qué sucede. Pero vamos a tomarle el pulso informativo también al puerto de Acapulco, que está sucediendo aquí en las principales arterias, la principal avenida de nuestra ciudad, aquí en la costera Miguel Alemán, y en todas ellas. Heidi Nieves, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Pues, ¿qué novedades? ¿Cómo está el puerto de Acapulco? Buenas tardes. Daniel, buenas tardes, un saludo al auditorio. Efectivamente, estas movilizaciones de las cuales estás hablando en estos momentos, fíjate que no solamente se han llevado allá en la Ciudad de México, sino también se realizan en la capital del estado, en Chilpancingo, y también aquí en el puerto de Acapulco. Este día integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero, CETEC, realizaron una protesta aquí en el puerto como parte de su rechazo a la reforma educativa y a la ley del ISSSTE. Bueno, ellos hicieron el cierre de las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero en distintos puntos de la ciudad, y bueno, aquí en el puerto de Acapulco desde temprana hora los maestros de la CETEC, encabezados por el responsable de la Comisión Política de la CETEC, Walter Emanuel Rodríguez, tomaron las instalaciones de los servicios educativos ubicados en el ex INEVAN, cerca de la avenida
Farallón, donde suspendieron las actividades administrativas de manera temporal, y bueno, también vandalizaron las oficinas que están ubicadas en el edificio Oviedo de los servicios educativos región Acapulco, Coyuca. Dichas movilizaciones pues fueron anunciadas, Daniel Auditorio, desde la semana pasada y forman parte de la jornada de protestas que el magisterio pues disidente mantiene para exigir la atención de sus demandas y manifestar esta inconformidad con las políticas educativas y laborales impulsadas por las autoridades federales. Los espejistas, bueno, colocaron también sellos de clausura en los accesos principales, por ejemplo, ahí en el edificio Oviedo, donde se encuentran pues las oficinas de los servicios educativos, y bueno, además también realizaron pintas en las paredes del edificio con mensajes relacionados con sus exigencias, y los integrantes de la CETEC pues reiteraron, Daniel, que continuarán con estas movilizaciones hasta obtener respuestas favorables a sus demandas en materia educativa, como lo es la abrogación a la ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa que derivó en la creación de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros USICAM, así como un aumento de salario al 100%, entre pues otras demandas. Por otro lado, en más información, darles a conocer que este día el empresario Antonio Ruyán Dicher pues rechazó públicamente los señalamientos que lo relacionan con la delincuencia organizada, y también desmintió los rumores sobre una presunta detención que circuló el día de ayer en redes sociales. En conferencia de prensa esta mañana, en un restaurante de la zona turística, pues aseguró que no existe ninguna orden de aprehensión ni una investigación judicial en su contra, por lo que, bueno, sostuvo que la información difundida carece de sustento legal. Durante su posicionamiento, Tony Ruyán pues hizo un recuento de su trayectoria empresarial de más de 5 décadas, 59 años para ser exacto, aquí en el puerto de Acapulco, donde aseguró haber construido su patrimonio y desarrollado proyectos relacionados con el turismo y el entretenimiento. También el empresario señaló que las acusaciones pues surgieron a partir de una publicación realizada por un diario de circulación nacional, el cual retomó información contenida en un reporte de inteligencia militar filtrado durante el dominado caso Guacamaya Leaks. Y bueno, según explicó, que dicho documento pues se hace referencia a un ex jefe de escoltas que trabajó para él hace varios años, pero en ningún momento lo involucra directamente en actividades ilícitas ni establece una relación con grupos criminales. Antonio Ruyán, pues que quien también fue cónsul honorario de la Federación de Rusia en la ciudad de Acapulco, aseguró que a pesar de que la información filtrada data del 2021, en ningún momento pues alguna autoridad o federal ha indicado una carpeta de investigación, proceso judicial o procedimiento penal en su contra. Vamos a escuchar, Daniel Auditorio, parte de lo que refirió en esta conferencia de prensa. No, aquí me tienen, o sea, si me hubieran llevado, como efectivamente y correctamente lo preguntas, pues lo normal es que yo no estaría aquí, te tienen que llevar, te tienen que investigar, o sea, es un proceso largo. Aquí me tienen ustedes. Ayer mi amigo Carlos Pietrasanta me invitó a comer, ahí estuve, publiqué una foto en la cual ahí salía yo con él. Aquí estoy, yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, yo no he hecho nada y todo es una injuria. ¿Qué cree que se deba estas acusaciones en redes sociales? ¿Mande usted? ¿A qué cree que se deban estas acusaciones en redes sociales? No lo sé, pero obviamente tienen que tener un trasfondo, porque no tienen ningún... ¿Hay alguien, algún nombre, señor Tony, que usted... No, ¿Alguien que lo quiera perjudicar a usted, señor? Este colaborador que presuntamente aparece en los documentos, ¿hace cuánto tiempo dejó de trabajar con usted? ¿Cuál? El que aparece en los... ¿El jefe de escoltas? El jefe de escoltas lo mataron, se murió, no lo sé. O sea, pero yo no puedo ser responsable por lo que haga la gente que trabajó conmigo. Yo sí tengo un equipo de seguridad y si ellos después de que dejan de trabajar conmigo se van a otra parte, yo no tengo ninguna injerencia. Yo no conozco a nadie, no tengo fotografías con nadie,
Y si yo viera cualquiera de las personas que se mencionan, no sé quiénes son. O sea, así de sencillo. Y bueno, Daniel, finalmente el empresario anunció que sus abogados iniciarán acciones legales para ejercer su derecho de réplica y solicitar información oficial sobre los motivos de la cancelación de su cargo honorario. Y bueno, al mismo tiempo también analiza emprender procedimientos por daño moral contra quienes difundieron información pues que considera totalmente falsa. Y bueno, en más información, Daniel, y ya por último, pues darles a conocer que ampliando las ofertas para visitantes nacionales e internacionales, las aerolíneas Volaris inició operatividad de 2 vuelos, Querétaro, Acapulco y Puebla, Zihuatanejo, permitiendo que la conectividad aérea se fortalezca. El secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, pues junto con la alcaldesa de Zihuatanejo, Lisset Tapia Castro, pues hicieron el corte de listón para dar la bienvenida al vuelo Puebla-Zihuatanejo. Informó que entre junio del 2025 y junio de 2026, Guerrero habrá sumado 8 nuevas rutas aéreas para los aeropuertos de Acapulco, Ixtapas y Zihuatanejo, y bueno, fortaleciendo la conexión con mercados estratégicos del país. Y bueno, Daniel, ya por último, pues hechos violentos se registraron la noche de ayer lunes. Lamentablemente un taxista más fue asesinado a balazos, esto allá en el Boulevard Vicente Guerrero, en la zona conurbada de Acapulco, exactamente en la colonia Libertadores. Este taxista pues manejaba un taxi marca Nissan tipo Sentra color blanco de la ruta alimentadora marcado con el número económico 332. Lamentablemente, hombres que viajaban en una motocicleta les dispararon en 6 repetidas ocasiones y bueno, el chofer del transporte público quedó pues luego de que fue atacado, descendió del automóvil y bueno, quedó tirado sobre la carpeta asfáltica. Daniel Auditorio, esta es mi información, cortesía de la Universidad Hipócrates. Muy buenas tardes. Gracias, Heidi, buenas tardes. Buen provecho para los que ya estén comiendo. Gracias, igualmente para ti, Heidi Nieves, la mejor reportera con toda la información más muy puntual y veraz aquí al momento en Acapulco. Bueno, y hablando de conectividad aérea, justamente mencionaba Heidi Nieves, pues vamos con Mario Horacio Ramos, que nos tiene más detalles de estos vuelos que ya están por llegar a Guerrero, que ya llegaron a Guerrero este día. Gracias a las estrategias, gestiones y gran coordinación que mantiene el gobierno del estado de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a través de Sectur, representada por Simón Quiñones Orozco, con diversas aerolíneas del país, el Hogar del Sol inicia el mes de junio con 3 nuevos vuelos. Estas nuevas rutas permitirán complementar la oferta de conexiones aéreas para visitantes nacionales e internacionales, ya que se desarrollan de manera estratégica. A partir de este 2 de junio iniciarán operaciones los vuelos Querétaro-Acapulco y Puebla-Zihuatanejo, ambos por parte de Volaris, mientras que con la aerolínea mexicana, a partir del 4 de junio, iniciará sus operaciones el vuelo AIFA-Ciudad de México-Acapulco. Hoy contamos con más conectividad que nos permite acercar el Hogar del Sol a mercados estratégicos como Monterrey, Cancún, Querétaro, Puebla, Morelia y la zona metropolitana del Valle de México. Nuestro objetivo no es únicamente sumar vuelos, porque cada nueva ruta representa más visitantes, más oportunidades para nuestras empresas turísticas, más empleos y una mayor derrama económica para las familias de Guerrero. Durante el primer cuatrimestre de 2026, Guerrero registró una afluencia de 562,450 pasajeros vía aérea, lo que representa un incremento del 7.1% en comparación con el mismo periodo de 2025. En ese mismo periodo, Acapulco registró un crecimiento del 5.6% al pasar de 242,247 turistas a 255,930 pasajeros, mientras que Ixtapas y Zihuatanejo presentó un incremento del 8.2% al pasar de 283,161 a 306,520 pasajeros, reflejando el fortalecimiento de la conectividad aérea y el creciente interés de los visitantes por los destinos turísticos del Hogar del Sol.
Con el anuncio de estos vuelos, actualmente el Hogar del Sol cuenta con 8 nuevas conexiones aéreas anunciadas desde el pasado 2025, las cuales fortalecen la conectividad y contribuyen a acercar los destinos turísticos a importantes mercados nacionales, invitando también a los turistas internacionales a disfrutar de diferentes lugares de México entre las conexiones de la entidad. Mar Horacio Ramos en la información. Gracias, Mar Horacio Ramos. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco. Ya nos daba una referencia, Mar Horacio, pero a ver, escuchemos el mensaje completo de Simón Quiñones. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo para dar la bienvenida al vuelo inaugural de Volaris que conecta por primera vez a Puebla con Ixtapa-Zihuatanejo. Además, este mismo día inicia operaciones también por Volaris, la nueva ruta Querétaro-Acapulco, por lo que arrancamos el mes de junio con excelentes noticias para la conectividad aérea de Guerrero. Estos avances son resultado del impulso que nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, ha dado al fortalecimiento de nuestros destinos turísticos y a la atracción de nuevas rutas aéreas. Entre junio de 2025 y junio de 2026, Guerrero habrá sumado 8 nuevas rutas aéreas para los aeropuertos de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, fortaleciendo nuestra conexión con mercados estratégicos del país. Y este esfuerzo ya se refleja en más visitantes para nuestros destinos. Durante el primer cuatrimestre del 2026, ambos aeropuertos recibieron más de 562,000 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 7.1% respecto al mismo periodo del 2025. Seguimos trabajando para acercar más visitantes al Hogar del Sol y generar mayores oportunidades para las familias guerrerenses. Les seguiremos informando. Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero. Estás escuchando DRB Noticias con Daniel Rentería, Heidi Nieves y Emmanuel Méndez. Movimiento Ciudadano. Durante siglos, los pueblos afrodescendientes han sido parte fundamental de la historia de México. Desde la fundación de comunidades en la Costa Chica y Veracruz hasta sus aportes en la música, el lenguaje y la independencia nacional. Sin embargo, durante mucho tiempo su presencia fue invisible, ausente en los libros, en los datos y en las políticas públicas. Cuando una comunidad no es contada, sus necesidades no se ven. Esa invisibilidad tiene consecuencias. Sin datos oficiales, no hay programas dirigidos a la educación, a la salud o a la preservación cultural. Sin reconocimiento, la discriminación se mantiene y el progreso se retrasa. El artículo 2 de la Constitución mexicana cambió esto. Ahora garantiza el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a autoidentificarse y ser incluidos en las estadísticas nacionales y la planeación pública. Este derecho transforma la invisibilidad en presencia, asegurando que cada política refleje la diversidad del pueblo mexicano. En el próximo censo o encuesta gubernamental, identifícate con orgullo. La visibilidad no es simbólica, es la base de la igualdad, la representación y el respeto. Corredes Negras por la Paz y la Justicia trabaja con comunidades para hacer realidad sus derechos a la educación, la vivienda, la infraestructura, la alimentación y más. Infórmate sobre tus derechos constitucionales y cómo protegen a las comunidades afromexicanas en gov.mx/INPI o en nuestras redes. La invisibilidad es silencio. Ser contados es poder. Corredes Negras por la Paz y la Justicia. En un momento regresamos. Estás escuchando DRB Noticias en la 90.5 FM, transformando la comunicación. ¿Quieres ser parte de la transformación? Escucha Factor de Cambio con Tlacaele Tapia.
un radio podcast con charlas de alto valor que nos inspiran a ser mejores. Aquí es donde la economía, la salud, el análisis político y la cultura convergen para generar nuevas ideas y aportar a una sociedad positiva. Recuerda, todos los jueves de 5 a 6 p.m., Factor de Cambio. En vivo por Afrovoces Radio, 90.5 FM. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Afrovoces. Estás escuchando DRB Noticias en la 90.5 FM, transformando la comunicación. Las 2:35 minutos, 2:35, gracias por escucharnos a través de DRB Noticias y Afrovoces 90.5 FM, transformando la comunicación. Bueno, tenemos invitados especiales, le contextualizo, le informo de quién se trata, porque pues es algo que de verdad es muy útil en nuestro estado de Guerrero y es importante que usted conozca lo que vamos a platicarle en un momento más. Es el maestro Sergio Gerardo Peña Clayen, es un destacado jurista, académico y servidor público mexicano, cuya trayectoria profesional ha estado marcada por un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, el acceso a la justicia y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Con una sólida formación académica en el ámbito jurídico, ha desarrollado su carrera bajo la convicción de la defensa pública, que constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, al garantizar que todas las personas puedan acceder a la justicia en condición de igualdad. Su desempeño se ha distinguido por una visión estratégica de la justicia penal y constitucional, así como por un liderazgo cercano a las necesidades de la población, orientando a fortalecer la calidad de los servicios de la defensa pública federal. En el abril del 2026 fue designado delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Guerrero, con sede aquí en Acapulco. Desde esta responsabilidad coordina las acciones institucionales en una de las entidades con mayor diversidad cultural y retos sociales del país, impulsando estrategias de proximidad comunitaria, por supuesto, capacitación permanente y atención directa a la ciudadanía. Y para hablarnos justamente de todo ello, de todo lo que está realizando y de lo que se viene y de lo que se puede hacer y desde luego de cómo servirle también a la población guerrerense, acapulqueña, pues le doy la bienvenida al maestro Sergio Gerardo Peña. ¿Cómo está, Sergio? Qué gusto saludarlo. El gusto es mío, don Daniel, y le agradezco muchísimo la invitación para que podamos platicarle un poco a sus radioescuchas de lo que es el Instituto Federal de Defensoría Pública. Estamos ahorita en un proceso dirigido acertadamente por nuestro director, el doctor Benjamín Rubio Chávez, quien está muy abocado precisamente en que la Defensoría Pública adquiera un nivel importante y preponderante en la solicitud de servicios jurídicos a la población. Es pensando precisamente en que gran parte de la población piensa que para tener un abogado hay que pagar abogados buenos. Sí. Uno le piensa porque dice, híjole, sí, voy a meter una demanda, voy a requerir de abogados, pero ¿cuánto me va a costar? Así es. Y sin embargo, el Instituto de Defensoría Pública Federal, todos los actuaciones de los abogados, todos los servicios que nosotros damos son de carácter totalmente gratuitos. Ah, qué interesante. Es decir, se acabó aquello de que en la cárcel están los que no tienen abogados, no. Ahora con el Instituto Federal de Defensoría Pública y con estas nuevas estrategias, como digo, impulsadas por nuestro director y por el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, es llegar a las poblaciones más necesitadas, a las partes rurales, alejadas de los grandes centros urbanos. A las comunidades afro, ¿no? A las comunidades afro, las comunidades indígenas. Estamos por abrir una casa intercultural
en la zona de Tlapa para dar precisamente servicio a toda esta zona y a todas estas personas que están en una condición vulnerable, y para el efecto estamos enviando también abogados que hablen las lenguas nativas de allá. Claro, muy importante eso, ¿no? Así Para es. que haya una comunicación fluida finalmente, Así porque es. de pronto se tergiversa por ahí las respuestas y todo lo que, el intercambio de información, vaya. Así es. Entonces, en ese ámbito, pues es que hemos ido navegando. La historia del Instituto de la Defensoría Pública no es nueva, data de la época colonial. Se nos llamaba los abogados de los pobres, y a la fecha seguimos siendo los abogados de los pobres, orgullosamente hablando. Se constitucionaliza en 1857 y en 1917, porque el Estado adquiere el deber de proporcionar una defensa jurídica, y es que se formaliza su presencia a nivel constitucional en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, de ahí para acá es que hemos ido navegando precisamente en construir puentes con la ciudadanía para que vayamos nosotros caminando en un estado de derecho, claro, y que sea una justicia pronta y expedita. Claro, muy importante todo ello. Ahora, ¿cómo pueden llegar? ¿Qué hacer para quienes nos están escuchando y requieren de una defensoría, un asesoramiento, de una charla, de un acercamiento con esta oficina? ¿Cómo le pueden hacer? ¿A dónde dirigirse o a través de qué? Me voy a permitir Claro. Cederle el micrófono a la doctora Patricia Araceli, Claro. que es Bienvenida. asesora de Muchas nosotros, quien ella podrá dar también pormenores, sí, de en dónde nos ubicamos, qué es lo que hacemos exactamente en Defensoría Pública. Y bueno, pues le cedo. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Gracias, muy buenas tardes a todo su auditorio. Agradecer el espacio que se nos brinda para dar esta información tan importante. La pregunta es muy interesante porque precisamente no basta con tener el servicio, sino cómo la ciudadanía puede acercarse a él, ¿no? Tenemos dos vías. La más fácil para cualquier persona es llamar al teléfono de Defensatel, que es el 800-2242-426. A ver, 800, perdón. 2242-426. Es una línea a nivel nacional en donde serán atendidos las 24 horas y la persona que les atienda pues es un abogado conocedor de todas las materias, quien a través de la entrevista que se sostenga vía telefónica podrá determinar a qué delegación puede corresponderle la atención que se pueda brindar, ¿sí? Y ya les dará los datos especializados de las distintas delegaciones que hay a lo largo de todo el país. Esa línea, como dije, es nacional, pero el usuario también puede acudir de manera personal a cada una de las delegaciones. En el caso específico de Guerrero, la delegación se encuentra en Acapulco, pero también tenemos presencia en Chilpancingo y en Iguala. En Acapulco, si me permiten dar el domicilio, estamos ubicados en Boulevard de las Naciones, número 640, en Fraccionamiento Granjas del Marqués. Esto es en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La asesoría jurídica se encuentra ubicada en este edificio sede, pero en el edificio C, primer piso. Los defensores públicos están localizados a lo largo de cada juzgado de distrito porque cada uno tiene adscripción a esos juzgados, pero igualmente se encuentran localizados en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación aquí en Acapulco. Perdón, ¿y hasta el momento han tenido ya acercamiento con alguien? ¿Se han acercado alguien de los ciudadanía o están justamente en ese proceso de acercamiento o viendo por dónde? Bueno, de hecho el instituto pues ya tiene algunos años de estar funcionando, estamos dando servicio a la ciudadanía, estamos teniendo también reuniones, por ejemplo, esta semana tuvimos un foro para adultos mayores, tuvimos un foro también para la violencia en contra de las mujeres y estamos caminando en eso. Próximamente vamos a tener un foro precisamente para grupos como LGBT, para que nos platiquen sus experiencias, se acerquen con nosotros con toda la confianza del mundo, porque tienen derechos. Sí, claro. Tienen todos los derechos del mundo. Sí, como entonces, todos. como todos lo tenemos. Entonces, es precisamente cubrir todas estas necesidades de una población que ha sido vulnerada durante años. Han sido olvidados estos grupos. Y es interés de nosotros en el instituto, que tenemos la camiseta bien puesta,
es darle servicio a toda esta población. No puede ser un defensor público aquel abogado que no sea empático con el sufrimiento de las personas, porque de ahí parte nuestra actitud de servicio. Claro. ¿Será Acapulco o esta zona del estado de Guerrero una de las más vulnerables y en las que más se requiere justamente de esta defensoría? Sí, porque les cuesta, sí, porque nosotros captamos, acá tenemos dos subsedes, una Chilpancingo y una en Iguala. Sí. Ahorita se va a abrir la Casa Intercultural en Tlapa y hay una solicitud de gobierno del estado de que pudiéramos abrir otra casa también en la zona de la Costa Chica para la atención afro también. Sí. Entonces, pues estamos caminando en esa parte, ¿no? Dicen que que al andar se hace el camino. Exacto. Sí, entonces, sí. hay que andar el camino y hay que ir y hay que estar presentes. Y hay que informarle a la gente que finalmente, Así es. porque también hay mucho desconocimiento, ¿no? De que hay una oficina que está justamente tratando estos temas, dispuesta a ayudarles, dispuesta a ir con ellos de la mano y solventar su problemática, ¿no? De pronto, como decíamos al inicio de la charla, uno piensa que todo es dinero para defenderse de cualquier abuso en los que hemos sido objeto. Tenemos un programa muy bonito, muy bueno a esta fecha, que es el programa de libertades anticipadas. Es decir, todas aquellas privadas de su libertad que ya hayan cumplido un determinado tiempo de sentencia, tienen derecho a una libertad anticipada. Muchas veces esta libertad anticipada no se puede llegar a ella porque les falta el recurso para pagar la reparación del daño. El instituto acaba de firmar un convenio con el Banco del Bienestar precisamente para darles un apoyo a estas personas privadas de la libertad y puedan de una manera u otra, además de que están pagando su deuda ante la sociedad, pues reintegrar un poco del daño económico que quebrantaron, y el Banco del Bienestar pues les irán pagándole al Banco del Bienestar poco a poco la reparación de estos daños. Entonces no es un concepto de un fondo perdido, no, van a pagar, no se les está regalando el dinero, pero sí hay una manera humanitaria también de ver por estas personas. Claro, y que necesitan siempre, pues sí, de ello. La verdad es que me parece, sin tener los datos duros, ni los números realmente de cuántas personas realmente pueden necesitar, pero sí al ver pues tantas zonas rurales que tenemos en la periferia de Acapulco, en la Costa Grande, Costa Chica, me imagino, por eso les comentaba, debe ser un número bastante fuerte el de personas que necesiten y que justamente desconocen que hay una oficina que les puede ayudar. ¿Cómo acercarse a ellos? Bueno, ahorita estamos, evidentemente, ¿Sí? Te agradecemos la invitación. Y las veces que sean necesarias, por favor. La radio, sabemos que, sobre todo aquí en Guerrero, por la connotación orográfica que tienen, muchas veces las redes no son muy seguidas en los temas rurales, pero sí la radio. Y sobre todo en la Costa Chica, donde están justamente estas zonas, estas comunidades afro, nos escuchan mucho. Esta es una estación afro, que justamente uno de sus grandes valores es esa, incentivar, motivar, acercarnos a esas comunidades, y por ello también les agradezco el que estén aquí y nos ayuden a conocer y a desdoblar toda esta información hacia esas comunidades que la necesitan. Y sí, te comento, también nos acompaña uno de nuestros abogados que es traductor, y él va a estar allá en Tlapa. Ah, qué bien. Que me gustaría mucho que pudiera él en la lengua que hablan allá comunicarle a la población pues que se va a poner la Casa Intercultural y que se les invita allá, y los números de Defensoría Pública. Ah, pues si gusta hacer el llamado en el dialecto, pues adelante, por favor. A ver, ahí está otra silla, mire, ahí siéntese. Y ahí está el micrófono. Y sí, para todos los que nos escuchan allá en la Costa Chica, y que pues hay que comunicarles justamente en su dialecto qué es lo que hacen y qué es, cómo pueden ellos acercarse. Adelante, por favor. No mala, wakela shugia la liquim biho Maximiliano Díaz Shabunda yo más tango nya gari nawana rigi ha no tara ha shoniri mago muchangwi
na ri kui magi higu hwanya ho na ri kui tlapa ho dawa bi ya mori magi hirina ri mingi Ometepec o Xochislahuacana no tashabu ñondana no tashabu Amuzgo Nahual Mixteco shogiri kui hani dina ri magom taraja ga dina ri kui magom taraja na 822 42 426 shoniri na nimamba suna shabuña horina Instituto de la Defensoría Pública Federal shkuanimbicho shogiri kui hani gacha shuna Acapulco shugi Chilpancingo igual gatimangi gandawa shoni mira tara hashoni magoni ahunga iki muchawi shoni mi tamaño ri moritsu shabugi mi daño ri kui gi mi buka mori nangwa wada di shoni ri nangwa y ton shoni ri muni shogiri gi hani mariga dawa no mala. Muchas gracias por la información, por permitirme hablar. Ahorita hablé en Tlapaneco. Pero hay más compañeros, de hecho, dentro del instituto que dominan otra lengua, que es náhuatl, mixteco. ¿Cuál es lo correcto, dialecto o lengua? Pues perdón, se conoce prácticamente como idioma. Ya, Porque a lo mejor yo cometí un error ahí en pensarlo como dialecto, bueno, pero es lengua. Sí, la palabra sí es lengua, sí, prácticamente, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, no, al contrario, porque sí, finalmente hay, ese es uno de los temas importantes, relevantes y que me parece torales, ¿no? En esto de la Defensoría, que todas las comunidades tengan justamente ese conocimiento de que pueden acudir con toda tranquilidad a las oficinas de la Defensoría Pública y qué mejor que atenderles en su lengua. ¿Sí? Gracias. Sí, muchas gracias. No, al contrario. Sobre todo es que va a haber este puente de información del defensor como de los administrativos y en todas las materias en la lengua, precisamente. Y el licenciado Max es quien va a estar allá. Va a estar allá, con ellos. Con otro abogado, sí, ya en Tlapa, él ya se traslada a Tlapa y pues va a estar dando servicio allá y espero que podamos mandarles unas cápsulas de qué fue lo que pasó en Tlapa para que puedan dar la noticia. Con todo gusto, los micrófonos están abiertos. Gracias. Licenciado Peña, maestro Peña, y bueno, siempre estamos a la orden para todo lo que quieran informar, tanto a las comunidades aquí en el puerto de Acapulco, y bueno, pues, ¿algo que quiera agregar? Pues nada más agradecer infinitamente la atención a la invitación que nos han hecho. Vamos a tocar puertas varias veces. Por favor. Porque es necesario difundir todo lo que hace el Instituto Federal de Defensoría Pública a la población. O sea, ya se acabó el no tengo abogado porque no tengo dinero, ya me despojaron de mi casa porque no tengo dinero, ya me corrieron de mi empleo porque no tengo dinero, ya se acabó esto. Esto ya debe de terminar. Toda la población tiene acceso a una justicia pronta, expedita, a una defensa técnica y adecuada. De hecho, te comento, en las audiencias, cuando un abogado no da el ancho, el juez en materia penal tiene toda la facultad para retirar al abogado y pedirle al imputado que nombre otro abogado, porque pues, no nos sirve, ¿no? Bueno. Y eso no pasa con los defensores. Son profesionales en toda la extensión de la palabra, muchos maestros y doctores en Derecho, y tengan por cierto que estamos sujetos a controles, a cursos, a diplomados, a maestrías, a veces hasta de carácter obligatorio para cumplimentarlos en un año. Les agradezco. Pues cada una de las acciones, maestro Sergio Peña, que usted quiera dar a conocer, aquí tiene su casa, los micrófonos están abiertos. Esta es una estación justamente con esa idea, reitero, de llegar a todas las comunidades. Es una estación afro y, por supuesto, bienvenido siempre. Les agradezco mucho la atención. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Muchas gracias, muy buena tarde a todos. Gracias, igualmente. Vamos a una pausa, es breve, regresamos a DRB Noticias a través de Afro Voces 90.5 FM. Volvemos. Estás escuchando DRB Noticias con Daniel Rentería, Heidi Nieves y Emanuel Méndez. Durante siglos, los pueblos afrodescendientes han sido parte fundamental de la historia de México. Desde la fundación de comunidades en la Costa Chica y Veracruz hasta sus aportes en la música, el lenguaje y la independencia nacional. Sin embargo, durante mucho tiempo su presencia fue invisible.
ausente en los libros, en los datos y en las políticas públicas. Cuando una comunidad no es contada, sus necesidades no se ven. Esa invisibilidad tiene consecuencias. Sin datos oficiales, no hay programas dirigidos a la educación, a la salud o a la preservación cultural. Sin reconocimiento, la discriminación se mantiene y el progreso se retrasa. El artículo 2 de la Constitución mexicana cambió esto. Ahora garantiza el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a autoidentificarse y ser incluidos en las estadísticas nacionales y la planeación pública. Este derecho transforma la invisibilidad en presencia, asegurando que cada política refleje la diversidad del pueblo mexicano. En el próximo censo o encuesta gubernamental, identifícate con orgullo. La visibilidad no es simbólica, es la base de la igualdad, la representación y el respeto. Corredes Negras por la Paz y la Justicia trabaja con comunidades para hacer realidad sus derechos a la educación, la vivienda, la infraestructura, la alimentación y más. Infórmate sobre tus derechos constitucionales y cómo protegen a las comunidades afromexicanas en gov.mx/INPI o en nuestras redes. La invisibilidad es silencio. Ser contados es poder. Corredes Negras por la Paz y la Justicia. Estás escuchando DRB Noticias en la 90.5 FM, transformando la comunicación. Gracias por continuar con nosotros aquí en DRB Noticias a través de Afrovoces 90.5 FM, transformando la comunicación. Les decía al inicio de este espacio, pues este problema que se ha presentado en el Tecnológico de Acapulco, protestas, desmanes, golpes, bueno, pues le doy a conocer qué es lo que ha sucedido, cómo está, cuál es el estatus que guarda toda esta situación y, por supuesto, cómo va y las imágenes también, vaya que si son violentas de todo lo que ha ocurrido, pero por lo pronto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desmiente a directivos del TEC de Acapulco por el desalojo violento de alumnos y exige sanciones. La Comisión de los Derechos Humanos emitió un duro revés a las autoridades del Instituto Tecnológico de Acapulco. Tras un análisis lógico-jurídico, el organismo demostró que el director del plantel, Salvador Herrera Soriano, falseó la información para encubrir la represión violenta contra estudiantes ocurrida el 11 de noviembre del 2024 a través del oficio número 026-141 derivado del expediente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Notificó formalmente al director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, exigiendo su intervención inmediata para castigar a los responsables y frenar la protección institucional a los agresores, los hechos, la represión, encubrimiento y expulsión injustificada. El conflicto origen de la denuncia penal y de los derechos humanos se desglosa en los puntos claves. Protesta estudiantil. El 11 de noviembre del 2024, un grupo de alumnos se manifestaba pacíficamente en las oficinas de la dirección del plantel. Protestaban por el presunto abuso sexual en agravio de 3 compañeras y el desvío de ingresos propios de la institución por parte del director Salvador Herrera. Ataque ordenado desde la subdirección académica. Los estudiantes fueron agredidos físicamente por un grupo de profesores, en su mayoría interinos. Según los videos y el desglose del oficio de los derechos humanos, el desalojo violento fue ordenado directamente por el subdirector académico Jesús Tinoco Leiva. Los trabajadores interinos Iván Hernández Caballero y Janet Alejandra Zamora Suárez, provocando destrozos en puertas y ventanas y dejando varios alumnos heridos. Falsedad de las declaraciones. Las investigaciones avanzaron tras la renovación del personal de la delegación Acapulco a finales del 2025. Revelaron que los informes del director del plantel no coinciden con los videos, los testimonios de las víctimas, las actas del Ministerio Público ni con la fe de hechos del notario público. Incluso
Los maestros participantes confesaron haber actuado bajo las órdenes directas de Tinoco Leiva Herrera Soriano, abuso de poder y represalias. Tras la agresión, las autoridades del plantel utilizaron la estructura institucional para expulsar arbitrariamente a los alumnos afectados, violando el debido proceso y dejándolos sin derecho a defenderse. Mientras las denuncias penales seguían su curso, las exigencias de la Comisión de los Derechos Humanos, el organismo nacional ha enviado una propuesta de conciliación al director general de Tecnológico, Ramón Jiménez López, advirtiendo que de no actuar se le considera responsable de las violaciones de los derechos humanos. Entre los puntos principales se exige la sanción ejemplar, castigo inmediato a los profesores interinos y de base que participaron en el desalojo violento y la agresión física a los estudiantes, destitución y castigo a directivos, sancionar penal y administrativamente a las autoridades del TEC de Acapulco, señalando directamente al director Salvador Herrera Soriano y al subdirector académico Jesús Tinoco Leiva por su autoría intelectual y material. La restitución de los derechos educativos es crear un mecanismo urgente en coordinación con la Secretaría de Educación Pública para reincorporar inmediatamente a los alumnos expulsados y brindarles las facilidades necesarias para concluir sus estudios. Bueno, pues por encontrarse el caso en pleno proceso legal y administrativo, bueno, pues evidentemente el documento oficial no puede ser difundido en su totalidad. Sin embargo, la resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sienta, pues sí, un precedente importante sobre estos hechos, además del video que puede usted apreciar a continuación. Bueno, pues ahí están los hechos, ya le estaremos informando el curso que lleva este tema. Bueno, por otro lado, les decía una muy buena noticia en términos periodísticos para todo el gremio periodístico deportivo de la República Mexicana y desde luego, pues sí, en lo personal, y así lo asumo, pues es un gusto, de verdad me dio un gusto enorme saber que mi compañero, mi amigo Julio Ibáñez ha salido ya de Sudáfrica, donde estuvo en prisión domiciliaria durante 3 meses por un tema de volar un dron en un lugar prohibido allá en Sudáfrica. Y bueno, pues las autoridades de ese país pues le estaban demandando ello, cayó en manos de la justicia, hubo un problema legal muy fuerte. Afortunadamente ya, gracias también al apoyo de muchas instituciones del gobierno federal, ha logrado salir ya de prisión domiciliaria y ya viaja con destino a nuestro país, ya viaja con destino a México. Julio Ibáñez, gran compañero, gran amigo de Televisa Deportes, de Televisa Univisión ahora, así que pues bienvenido mi querido Julio, mi querido profe, te abrazo y bienvenido a tu país, qué bueno que todo ha salido bien. Bueno, pues que ya estás de regreso, sobre todo en casa con la familia. Faltan 9 días para la Copa del Mundo de México 2026. Él personificó la elegancia y la visión de juego en la década de los 90. Fue el colombiano Carlos "El Pibe" Valderrama, con su icónica melena rubia y su inconfundible estilo de juego al primer toque. Valderrama puso a Colombia en el mapa del fútbol mundial, liderando su selección en 3 Copas del Mundo consecutivas: Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Su momento más icónico ocurrió en el Mundial de Italia 90, durante el último minuto del partido contra la poderosa Alemania Federal. Con una frialdad absoluta, Valderrama filtró un pase milimétrico entre las piernas de los defensores alemanes para que Fede Rincón anotara el empate agónico. Ese pase no solo significó la clasificación de Colombia a octavos de final por primera vez, sino que quedó grabado como la asistencia perfecta de un jugador que no corría, sino que hacía correr el balón. El Pibe fue 2 veces el mejor jugador de América y es hasta hoy el máximo referente de la época dorada del fútbol cafetero. Somos Tendencia Deportiva y Derbe Noticias Mundialistas rumbo a la Copa del Mundo México 2026.
Deportes con Emanuel Méndez. El Deportes hubo ya, inicia la jornada de partidos amistosos. Gales empató 1-1 contra Ghana. Croacia perdió 2-0 ante Bélgica, partidos amistosos para el inicio del Mundial 2026. El TAS, el Tribunal del Deporte, elimina el cierre parcial de las gradas para los partidos de la selección mexicana de fútbol. Había una sanción de 15%, es por eso que el partido de México contra Ghana no se abrió todas las gradas del Estadio Cuauhtémoc. Ya el TAS quitó esta sanción, pero ratifica las multas económicas si se vuelve a suceder el grito homofóbico, este grito que ha perseguido al fútbol mexicano ya durante cerca de 10 años. También se ha dado a conocer que la selección mexicana de fútbol está trabajando a doble sesión, ya que Javier Aguirre tiene una concentración con 5 futbolistas haciendo trabajo de rehabilitación física, un tema polémico de Javier Aguirre, que convocó a estos futbolistas. Sí, por supuesto que es un tema muy delicado, ¿no? Sí, porque se contradijo. Sí, totalmente. Muy bien. Nos escuchamos a las 6 de la tarde aquí. 6 de la tarde aquí en Tendencia Mundialista y bueno, pues estaremos informándole a detalle de todo lo que esté sucediendo al momento. Gracias, Emanuel. Gracias. A ti. Y gracias a usted, gracias por escucharnos a través de Afrovoces 90.5 FM, transformando la comunicación y desde luego las plataformas de DRB Noticias y todas las plataformas aliadas. Gracias, Alex, gracias, Toño, gracias, Nacho, gracias a usted, sobre todo por mantenerse informado con nosotros aquí. Gracias por compartir. A nombre de la rectora Marisol Manzanares Nava de la Universidad Hipócrates de Acapulco, gracias por permitirnos estar aquí e informarles. Soy Daniel Rentería, buena tarde, buen provecho, pásela bien. Escuchaste DRB Noticias con Daniel Rentería en la 90.5 FM.